Queridos patitos, estamos para tratar un libro de un autor, supongo que no muy popular, pero que todos merecemos un respeto a la hora de transmitir nuestras ideas en lo literario, como es este señor Jaime García Simón, que nació en 1983 como mi querida prima Miren Yosune, porque yo soy del 82, mi querida Susana del 81 y mi prima del 83, precisamente en Salfungencio, al sur de Alicante, un lugar que mi prima y yo, y también con Susana, conocemos muy bien, como es Benidorm, en la provincia de Alicante. Pues ciertamente, este libro es un poco especulum, que aquí podríamos hablar de Bernardo de Baskerville, mmm, de Gui, y Humberto Eco con la película y antes novela El nombre de la rosa. Con esa situación que en la novela se habla bien respecto a la parte baja del monasterio en donde están las reliquias que son tan importantes o más como los libros que están en la biblioteca. Pero ciertamente este juego da que pensar respecto a la caja vacía de JJ Abrams, pero ya llegaremos ahí. Ciertamente, en sus 330 páginas, he comentado mientras estaba leyendo al señor autor, por lo tanto, te pasaré este vídeo cuando esté publicado, porque acabo de terminar de leerla. Hace un ratito inmediatamente he puesto la cámara para poder hablaros de mis impresiones así en caliente respecto a esta novela que se llama Scarlet Island, pero podría llamarse La Isla Misteriosa. Seguro que hay algún libro o más de uno que habla de esto, del concepto y respecto a una isla con estas cosas misteriosas más allá de la serie Lost, Perdidos, de JJ Abrams. A lo largo de sus páginas he tenido una cierta envidia, querido compañero, respecto esa descripción, la prolijidad de la descripción de situaciones y de las personas respecto al momento en el que están viviendo, cosa que me cuesta bastante. Te sugerí, querido compañero, hacer una lectura en paralelo en algún momento. Es decir, yo he leído tu libro, Scarlet Island, y te sugerí que leyeras La Laguna del Amor. Y alguien que haya leído mis libros igual se pregunta, ¿por qué le ha sugerido La Laguna del Amor y no Atentado a Conjura de Hielo, que tiene 300 páginas, o la continuación, que es Burdinsar, El honor de un Berrozi, que son 330? Este libro tiene 300. Bueno, para eso, alguien que haya leído mis libros, le recomiendo leer esta Scarlet Island para hacer esa situación de reflexionar de por qué uno y no otro. Y como digo, hay una situación un poco evanescente en cuanto la situación respecto a referencias. Por ejemplo, he citado El nombre de la rosa, pero también se podría citar The Keep, esta película del año 1983, dirigida por Michael Mann, si no recuerdo mal, en donde también aparece Ian McKellen, un jovencito Ian McKellen, como un profesor judío, represaliado, que la película va en Rumanía, y es la fortaleza está hecha de dentro hacia afuera, en vez de lo que suele ser habitual, que es protegerse de lo de fuera con una situación interesante. La película está relativamente bien, pudiera haber sido mejor. La música de Tangerine Dream está muy bien, me gustaba mucho en la época. También podemos hablar de Harry Potter. Harry Potter está mencionado. Parque Jurásico está mencionado de aquella manera. Paraíso Perdido en el Jurásico. Eh, y por supuesto podríamos hacer referencias culturales bastantes. Y hay una que puede hacerse
y que está en paralelo la historia y la vida real, a pesar de que podemos hablar de Bradbury, Ray Bradbury, también podríamos hablar de H.G. Wells, Julio Verne, ¿por qué no? Eh, Respecto a esta situación que está vinculada con la trama. Pero ¿por qué no hablar de Medicine Man? Aquella película precisamente de 1992 de John McTiernan con Lorraine Bracco y Sean Connery en la selva brasileira, porque hay un elemento que es interesante y siempre he dado a la imaginación, porque se trata de, a través de la literatura, excitar la curiosidad del lector para que éste, con su bagaje cultural, pueda introducir su propia realidad en la novela y la interprete un poco a su manera, para que exporte el mundo propio al mundo sugerido. Y por eso podemos pensar en elementos que van sucediéndose de aquí y de allá respecto a lo que es la colonización de los británicos, la situación anterior, la descolonización, la independencia y lo que iba a comentar respecto a los dos colectivos humanos que en la vida real tenemos a los belgas, que son, como todos sabemos, flamencos y balones. Y cuando fueron a África, dijeron, aquí tenemos que encontrar también nuestros flamencos y nuestros balones. Y para eso, en Uganda, la zona Ruanda, encontraron unas diferencias entre Hutus y Tutsis que en el año 1994, durante 3 meses, murieron 1 millón de hombres. La Interhamwe y todo aquello. A machete limpio. Machete limpio de prejuicios, no, justo todo lo contrario, lleno de prejuicios, de odio, de muerte, de destrucción. 1 millón, un genocidio para no olvidar. Afortunadamente luego hubo un tribunal especial para los crímenes de guerra, lo mismo que se hizo en Tokio, en Nuremberg y también con la antigua Yugoslavia. Por lo menos la humanidad ahí se comportó bien, pero en paralelo tenemos la situación en la literatura con los Morlock y los Eloi, la máquina del tiempo. En el futuro habrá una separación entre los que viven debajo de la tierra y los que viven en la superficie. Y aquí tenemos a los Nagunapo y los Neronapu. Estos dos grupos de Scarlet Island, que no se dice en qué parte está. Es parte de la imaginación. La isla misteriosa puede estar en la zona del canal, la isla de Guernsey, la isla de Man. Puede estar más hacia el sur, la isla Ascensión, que tuvo su importancia en la guerra de las Malvinas, por ejemplo. La isla St. Helens, donde murió Napoleón en su último estadio. Incluso hay quien dice que fue asesinado para evitar que pudiera volver cuando estaba en la isla de Elba. Por lo tanto, podemos hablar también del Caribe. ¿Cuál es una isla caribeña como la que aparece en Crimen en el Paraíso? Pero sí, ciertamente, hay esos vínculos respecto a la trama tipo Medicine Man, la trama tipo Morlock y Loy, la situación, como digo, farmacéutica, arqueológica, de seguridad, los elementos de la separación y segregación entre los elementos nativos y los elementos herederos de la población blanca inglesa que llegó en un momento dado a la isla. Y por supuesto esta mezcla está evidentemente pergeñada por la imaginación del autor y a través de la idea que quiere transmitirnos respecto a los diversos elementos de la trama. Pero como digo, ¿cuál es el elemento caja vacía de J.J. Abrams? En un momento de su infancia, J.J. Abrams, creador del reboot de Star Trek, que eso está maravillosamente bien, como Trekkie que soy, y digamos que su participación en Star Wars es un poco más penosa, es más conocido por su participación en la serie Lost. Y en su juventud, un familiar le dio una caja cerrada y él prefirió soñar con saber que saber lo que había en la caja. Nunca la abrió y siempre la tuvo
en el lugar de trabajo donde hacía los guiones, donde participaba en las producciones, siempre la tenía como un recordatorio de que lo importante no era tanto explicar hasta último detalle lo que uno quiere transmitir, sino ir hablando de los elementos que están alrededor de la caja. En este caso, por ejemplo, hablar de los sentimientos del abuelo cuando hizo aquella caja, o el padre, o del tío, de cuando la recibió, qué día era, cómo estaba el ambiente, si llovía, no llovía, si era un día que reflejaba el cargazón de X cosa, y por lo tanto, todos los elementos que están alrededor tienen también que ver con la investigación que la protagonista Alba lleva adelante. Porque en la parte de atrás, en la descripción, pone una misteriosa isla en mitad del Atlántico, ¿ya? Que parte en la parte central, oriental, occidental, al norte, al sur, donde ocurren sucesos inexplicables con asiduidad. Una leyenda acerca del encantamiento que sufre la isla desde tiempos inmemoriales, cuando fuera invadida por colonos ingleses hasta la actualidad. Una joven madrileña llamada Alba, aquí resulta curioso porque hay una Alba que está ligada a Eva García Sáenz de Urturi, que es una de las tres escritoras que me inspiraron a hacer el atentado con Julia de y que la protagonista femenina, señora de Kraken, como todo el mundo debería saber, se llama Alba. Pues en este caso, la madrileña, llamada Alba, traída por este misterio latente que trasciende toda lejanía, pretende llevar a cabo su tesis doctoral en la isla, después de terminar la carrera de psicología. Tengo una prima que se llama Yolanda, que es licenciada en psicología. Resulta bien curioso. Pero bueno, una muerte en extrañas circunstancias de un biólogo. No voy a decir que tengo un familiar biólogo, pero conozco a uno que se llamaba Aringüello, y es muy majo y simpático. Y la desaparición repentina de la última tribu autóctona sin dejar rastro alguno meses antes del viaje de Alba, a que sientan el misterio de la isla. Unas vivencias escalofriantes que los isleños trasladarán a Alba como parte de la documentación para su tesis doctoral. Una realidad oculta y soterrada bajo esa suerte de misticismo que desprende Scarlet Island, en mitad de la nada. En este rincón aislado del resto del mundo se respira una atmósfera cercana a la magia, en un entorno idílico en donde lo irracional parece ser posible. Lugar maravilloso, paradisíaco, repleto de enigmas, secretos y peligros que llevarán a Alba al límite en todos los sentidos. Esta es la historia, la trama, como digo, tiene sus 334 páginas, sí, 334, y que llegó a nosotros a través de Ririz, una tienda que hace relectura, es decir, reciclaje. Llevas los libros, los vendes y ellos lo ponen a exposición y vuelven a darle un segundo, tercer, cuarto uso, y por eso resulta un poco triste. Esta parte yo creo que es triste de verdad, porque cuando uno tiene un libro y como este lo consigue que el autor lo firme, a Merche Bello, todo mi aprecio, presento mi tercera novela, recién publicada, una experiencia literaria que te trasladará a la verdadera isla del misterio. Gemma García Simón, el 23 de octubre de 2018, puede ser, sí, 23 de octubre de 2018. Es muy triste porque a mí me duele el corazón el hecho de haber tenido un libro firmado y en fecha tan reciente como 23 de octubre de 2018 y esto darlo, hombre, si uno tiene un libro, va al donde el autor, a poder ser pues, que quede dentro de la familia, ¿no? Los libros que igual no están firmados,
Pero bueno, esto, ¿quién soy yo para decir estas cosas? Simplemente es una apreciación personal en donde la comunión con el autor, el libro y el amor puesto en la propia firma dedicatoria debería de tener un espacio aparte con respecto a otros libros que puedan ser intercambiables, porque aquí hay algo personal, particular, de relación, vínculo entre el autor y el lector. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como digo, el libro está bien, se deja leer, es agradable y la trama, esa situación múltiple, polifacética, multiédrica, pues ciertamente seguro, pero seguro, porque he detectado precisamente como de autor a autor el hecho de una cierta proximidad respecto a una fórmula de aproximación a la literatura, porque es un poco distinto la forma de ver un libro como lector y luego como lector que también escribe. Pero bueno, estas cosas ciertamente, seguro que si digo una cosa, querido compañero, eh, cuando ibas escribiendo la novela, y sobre todo seguro que lo hiciste seguido, los protagonistas te hablaban. Sí, claro que te hablaban. Y te comentaban cosas. Y te decían, por aquí, no, yo quiero ir por allí. Y tú tenías que obedecerles. Por lo tanto, ciertamente está muy bien integrado el tema de la cosa paranormal. Eso sí, tengo una cierta precaución, tanto en cuanto en la vida real. Recordamos a Jiménez del Oso, un doctor Jiménez del Oso, que era psicólogo, era psiquiatra, no me acuerdo. Que fue con JJ Benítez, aquellos lugares precisamente para tomar la ayahuasca. Pero es algo complicado y difícil porque los chamanes de verdad tenían una aproximación un tanto extraña con el tema de la ayahuasca. Es que era como mirar en un pozo, como por ejemplo Galadriel en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, cuando después de la muerte de Gandalf tienen que ir a aquel bosque y ella está con ese plato lleno de agua y se reprime. Ya Galadriel pues se ve como esta Kate Blanchett se ve como la diosa, la más grande y no, 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 mejor sigue camino y llévate el anillo de aquí. Se autocontrola, algo que ni siquiera Gandalf pudo hacer, pero simplemente rechazaba, no quiero tocarlo, no, 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 no. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto bien interesante. La trama, por lo tanto, tiene sus luces, sus sombras, sus estos, sus aquellos. Y la ayahuasca es un poco el vínculo para tratar de construir lo que no podría hacerse al estilo Hercule Poirot, hacerlo a través de elementos sobrenaturales, a través de la ayahuasca, que como digo, la ayahuasca en realidad los chamanes lo hacían en último recurso, cuando no había ninguna otra salida. Bueno, pues vamos a probar esta vía, pero un poco como pasa con el chamán, es un secreto que se llevan a la tumba. No es para los mortales, es algo muy secreto, muy particular. Y, como digo, es un poco un hilo vinculatorio de todas las tramas de Alma, Peter, George, Byron, nombres que están vinculados a la situación. Lord Byron fue alguien que fue a liberar Grecia, poeta. Aquí está puesto como el malo. Hay un Cayetano que también está vinculado a la trama. Por tanto, ciertamente, aquí se condensa mucho de lo que el autor quiere trasladarnos y, en buena medida, nos traslada parte de la identidad del autor. Y por lo tanto, como tal, hay que empatizar y reconocernos en ese espejo. Pero bueno, yo creo que he dicho suficiente. Recomiendo vivamente a la gente que se acerque a Scarlet Island a leerlo.
darle una oportunidad, se cruza por vuestro camino y sin nada más que decir, bueno, es que ricasco, queridos patitos, agur, berbat, Betty Gelpean.